Siempre he aspirado a un proceso electoral cada 4 años en el que la población, sobre todo la población votante, pueda recibir de manera directa las propuestas de los candidatos y digerirlas, que se las puedan presentar punto por punto, de manera tal que cuando llegue el día de las votaciones, los electores puedan tener una idea muy acabada de qué va a ser el candidato, de qué va a hacer cada uno de los candidatos en caso de que llegue a ganar las elecciones y convertirse en presidente o vicepresidente de la República, o quizás en senador o diputado, que tienen una labor importante en el Congreso, que es el principal poder del Estado. Ese es el poder número uno del Estado dominicano. Entonces, los candidatos presidenciales presentaron ya a la Junta Central Electoral esta semana sus propuestas de gobierno. La presentaron a tiempo. Se la han estado presentando también al empresariado nacional, que tiene sus preocupaciones y hay que entenderlo. Si en un país no hay estabilidad económica, política y social, tú no atraes inversiones. Por eso los empresarios se interesan por saber qué plantea y por dónde va cada uno de los candidatos. Entonces, esto es importante. Primero, para conocer el candidato, las intenciones y sus propuestas realmente van en la dirección que demanda la sociedad dominicana para desarrollar un país o un Estado, y entonces en función de eso motorizar el voto, de que se conduzca hacia un voto consciente, y eso también puede motivar a un incremento mayor de la cantidad de gente que acude a las urnas a votar. A eso aspiramos nosotros, ¿verdad? Eso que usted me dice es ideal, pero en un país en donde haya una clase política pensante y un electorado consciente. Sí. Pero en un país como el nuestro, en donde aquí, por lo menos, la política se basa en populismo diríamos, en comercialidad, ¿verdad? Comprar y vender. La gente no vota aquí por propuesta. La gente vota aquí emotivamente y por circunstancias. Ahora bien, por ejemplo, diríamos los políticos, yo estoy cansado ya del tiempo que uno tiene en este planeta, de las cosas que uno ha visto. Por eso es que los más mayorcitos siempre tenemos como la oportunidad de hacer comparaciones. Sí, porque han visto más cosas, la han vivido. Usted no se imagina la cantidad de proyectos, de programas políticos que yo he tenido en mis manos. No, y algunos lo presentan y eso es letra muerta. Es que no van a hacer nada, todo se va a hacer sobre la marcha, de acuerdo a los intereses del momento. Sí. Aquí, por ejemplo, la clase política está supeditada, subrogada a los intereses de las élites de aquí y de los poderes extranjeros de aquí. Léase Estados Unidos, léase España, léase Francia, léase... ¿Usted me entiende ahora? Hay muchos intereses, eso es verdad. Olvídese, eso es lo primero. El pueblo dominicano no tiene una participación. A veces usted dice, no, porque ahí están los partidos, pero es que esos son los principales que llevan a la gente al despeñadero. Porque usted ve cosas que pasan aquí y dice, pero ven acá, ¿cómo es posible que sucedan esas cosas de gente abandonada, por ejemplo? Se habla de salud, un programa de salud muy bonito, pero en la práctica usted encuentra gente que se muere porque no encuentra por una aspirina. Sí, pues, todos vamos a morir algún día. Claro, claro. Pero se muere porque no hay un suero a poner. O no puede seguir un tratamiento. O dice, mira, tienen que traer al hospital, oye, un hospital público que recibe un presupuesto, tienen que llevar gasa, tienen que llevarle esto, por Dios. Entonces, no tiene acceso, por ejemplo, hay un sistema de salud con una ley 8701. No funciona, porque los intereses particulares. Por eso, para concluir ese punto ahí, yo particularmente no me interesa estudiar los proyectos, las ofertas políticas de los partidos. Si voy a votar, quizá voto porque me simpatiza a alguien en lo personal. Bueno, José María es candidato, por ejemplo, a diputado, y yo lo conozco y sé que él es una persona seria. Digo, voy a votar por él. ¿Usted me está entendiendo? Y ahora más... Así vota la mayoría de la gente. Pero lo que le estoy diciendo pero lo ideal, doctor, lo ideal bueno, es que la gente vote porque usted tiene una buena propuesta. Exactamente. Y porque entiende que usted es lo mejor para representar el país o para conducirlos por senderos de desarrollo. Y eso implica que porque la mayoría, los dueños de la realidad, es la mayoría de la gente. Sí, si desaparece el pobre y el que no tiene nada, los ricos desaparecen, porque sin eso no pueden vivir. Y eso hay que entenderlo. Lo estoy diciendo. Los ricos tienen que entenderlo. Pues lógico que sí. Y debemos luchar todos por elevar un nivel de conciencia. Exacto. Yo sé lo que usted dice, esa es la realidad que estamos viviendo. Ahora, mi aspiración es a que la cambiemos, a que lleguemos a un punto
en que la gente realmente vote por propuestas, vote por esos programas y que haya un compromiso real de quien lo hace, quien lo plantea, lo ejecute. Exacto. Porque dejarlo ahí en una gaveta, eso no tiene sentido. Ahora que usted dice eso, me recuerdo que decía, mira, a mí me decía un viejo del barrio, mira, lo que uno aprende en la escuela, en la universidad, aunque tú no le veas importante ahora, sí lo tiene Claro que en algún sí. momento. Todo lo que usted aprende tiene Sí, importancia. ahora yo recuerdo, en mis tiempos de estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma, en los años 70, Ajá. temprano, que un profesor de ciencias políticas nos decía, miren, por ejemplo, cuando una persona, ¿qué le digo?, tiene el sistema, para el cambio del sistema, hay dos formas. Todo el mundo quiere un cambio de sistema, como usted plantea, Sí. pero hay dos formas de cambiar, la reforma y la revolución. Sí. La revolución lo destruye todo. Pero ahí, póngase a buscar los sitios donde hay revoluciones, lo destruyen todo. Haití, revolución. Cuba, revolución. Ahora, usted la francesa, sí, pero la francesa tuvo un objetivo de instalar un sistema por otro que era más avanzado, Claro. que era la aristocracia, o sea, el capitalismo, la burguesía por la aristocracia. Pero cuando usted, por ejemplo, hace una revolución para destruir lo que está bien hecho, eso no sirve. No. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en este país revolución? No, aquí tiene que ser por reforma. Reformas. Ahora, pero, ¿cómo vamos a reformar? Tiene que ser parte todo el mundo de eso. ¿Usted entiende? O sea, y la gente tiene que, lo que yo siempre me he preguntado, pero le conviene a los que se benefician del desorden, que la gente se eduque y aprenda lo que tiene que hacer. Pero lo que sí hay que decir, doctor, es que hay una franja importante que sí está consciente, Claro. que sí vota por conciencia. Y cada vez mayor. Sí, sí, y se preocupa porque Sí. a la persona que se elige sea lo mejor. Eso, y cada vez mayor, pero no es determinante No, todavía. no, claro que no, pero hay que luchar para que sea determinante. Oiga, ¿por qué? Porque cuando usted observa que un candidato tiene que ir, por ejemplo, a una reunión con la matrícula de los industriales, Sí. o del Consejo Nacional de Empresas Privadas, o de otros sectores con los que se están reuniendo, porque ellos lo demandan, o la Cámara Americana de Comercio, ese es el empresariado, usted podrá decir, o el que me está viendo podrá decir, bueno, esa es la élite, sí, pero esa gente está preocupada por elegir lo mejor, pero en función de sus intereses, Pero lógicamente, eso es en función de sus intereses, pero también ahí están los intereses del país. Pero para mí, ellos tienen todo su derecho. Sin embargo, lo más legítimo para mí son los intereses de la masa. Sí, Porque la masa no sí. tiene salud, no tiene seguridad, no, tiene dinero, no tiene nada. Está claro, estamos claros, pero entonces Claro. esa masa también hay que ir avanzando para que hagan lo mismo. Claro. Y que los candidatos que aspiran a dirigir el país se sientan más comprometidos a resolver los problemas nacionales. Eso lo vamos a lograr a la medida que Claro. la población esté más consciente, que se eduque Sí. y logremos que ellos entiendan que esa gente que está del otro lado, de la misma forma que te coloca, te puede quitar. Por eso es que la Y medida en función que, de eso sus acciones vayan Sí. en la dirección de resolver los problemas de la colectividad. por eso es que sí, ese aprendizaje viene, pero es en la medida de meter la pata. Cada vez que vamos mirando, que cada vez metemos la pata más, entonces se aprende, los tropezones hacen levantar los pies. Sí, lo correcto es que lo planifiquemos y que Claro. avancemos hacia esa dirección en la que el colectivo esté cada vez más consciente de la importancia de votar Sí. y de la importancia de elegir lo mejor. Y sí. que los que vamos a elegir estén conscientes de que deben acogerse a un plan de gestión en función de los intereses de la colectividad nacional. Pero para coronar eso que yo le dije, yo estoy totalmente de acuerdo con esas exposiciones. Sí. Es un reflejo de la democracia que estamos viviendo, Sí. pero una democracia que necesita avanzar Así es. para que podamos hacer la cosa. Vamos a hacer la pausa, doctor. Claro. Regresamos en unos minutos. Perfecto.